Bueno, como os comentaba Cristina, quería comentaros un poco lo que es el proyecto Yolanda Muñoz Conectando Talento. Somos una empresa nueva, aunque no somos una empresa nueva en el sector. Es decir, venimos con un bagaje profesional de haber estado muchísimos años dentro de multinacional, dentro del sector de los recursos humanos. Y este proyecto nace pues en pandemia. Bueno, es complicado entender un emprendimiento en plena pandemia, pero esta es la realidad de Conectando Talento. Lo que queremos comentaros y lo que queremos que sepáis es que, aunque somos una empresa que lleva un año y poquito en el mercado, somos una empresa que lleva un bagaje profesional de muchísimos años a las espaldas dentro del sector de lo que es el talento y los recursos humanos. Pasamos diapositiva, que vamos a ir así. ¿Qué este bagaje profesional qué me ha permitido? Me ha permitido, como responsable de un equipo de personas importante, poder trabajar con muchísimas empresas de distintos sectores. Por lo tanto, nuestra visión de necesidades o de soluciones que pueda tener una empresa dentro del círculo de talento, pues es amplia. Eso nos permite poder construir proyectos a medida para las empresas hoy en Albacete y en toda Castilla-La Mancha. Nuestro modelo de negocio o nuestro, por decirlo de alguna manera, nuestro nicho o las patas en las que trabajamos son tres. Trabajamos lo que es la atracción de talento, siempre poniendo en el centro de toda la estrategia, de todos los procesos de selección, a las personas. Esto nos permite tener una serie de servicios que podemos ofrecer a nuestros clientes, entre ellos estos. Siempre digo, y Amparo me oye decirlo muchísimas veces, que son presentaciones que se nos quedan obsoletas con bastante rapidez. ¿Por qué? Porque hacemos cosas como muy específicas para clientes muy concretos. Por lo tanto, tenemos que tener en nuestro mercado o en nuestro portfolio soluciones estandarizadas, pero que siempre son adaptables a la necesidad que va a tener un cliente en concreto. Dentro de todo lo que es el círculo de un proceso de selección, como os decía antes, el candidato es lo que más valor tiene para nosotros. Está en el centro de nuestra estrategia siempre. Y estos son un poco los pasos que seguimos a la hora de hacer un proceso de selección completo para un cliente. Nuestra segunda pata es la consultoría de talento y de personas. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros queremos ser una patita dentro de los departamentos de recursos humanos de las empresas. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo una serie de soluciones o una serie de servicios que ellos pueden implementar y que, en atención a si su estructura es más grande o más pequeña, podemos aportar valor en una serie de cosas o en otras. Nuestra tercera pata, bueno, las certificaciones que tenemos para llevar a cabo todos los servicios que hacemos. Y nuestra tercera pata es la pata de empleabilidad. La pata de empleabilidad tiene muchísimas vertientes. Una de ellas es poder colaborar y dejar nuestra huella en nuestra región en materia de empleabilidad a aquellas personas que estén buscando empleo. Colaboramos, igual que estamos colaborando con CIPE, colaboramos con Cruz Roja, con Lanzadera de Empleo, con Conecta Empleo, etcétera, etcétera. Otra parte es asumir dentro de la propia consultoría talleres especializados a aquellas personas que están buscando empleo y en función de eso hacer un taller específico para ellos. A nivel de lo que es empresa, como veis, no queríamos ocupar mucho tiempo en contándonos quién somos, sino en lo que hemos venido a hablar, que es del Assessment Center, que es lo que os interesa. Lo que sí queremos es que sepáis dónde estamos y qué es lo que hacemos, porque si en algún momento necesitáis cualquier cosa, que sepáis dónde encontrarnos. ¿Os parece bien? ¿Hay alguien allí? Es que es complicado, ¿eh? Sí, estamos bien. Yolanda, Vale, aquí una también. cosita. Dime. A lo mejor podíais o moverte tú un poquito más hacia adelante o mover la cámara porque así sí te vemos. Es que antes no te veíamos. ¿Me pongo aquí? Ahí mejor, perfecto. Vale. Gracias. Venga, vamos con la parte de Assessment Center. Yo lanzo al aire. ¿Sabéis lo que es un Assessment Center? No. No preguntamos. Vale. Bueno, pues es importante que sepáis que es un Assessment Center y es importante porque en algún momento de algún proceso de selección os vais a encontrar con este tipo de pruebas, ¿vale?
Se trata de un conjunto de técnicas o de ejercicios que vais a tener que realizar, bien para simular una situación y donde vais a tener que poner a trabajar de una manera importante vuestras competencias. Aquellas competencias que van a requerir un desempeño para el rol al que os postuláis, ¿vale? Por lo tanto, un Assessment Center, ¿qué integra? Integra múltiples técnicas. No hablamos de que el Assessment Center sea una prueba en concreto. Un Assessment Center son una serie de pruebas. ¿Como cuáles? Pues pueden ser presentaciones, pueden ser dinámicas grupales, pueden ser roleplay, debates, entrevistas, juegos de gamificación, test, cuestionarios. Todo eso integra la palabra Assessment Center. En un Assessment Center, además, nos evalúan distintas personas o pueden participar en la evaluación distintas personas. ¿Quiénes? Consultores especializados, como nosotras, por ejemplo, que hemos hecho bastantes con clientes, personas del propio Departamento de Recursos Humanos, directores de negocio, es decir, dentro de una empresa, cuando se hace un Assessment Center, aparte de un consultor externo y de recursos humanos, puede estar la persona propia del negocio, del área, de la responsabilidad, o el propio manager. Es decir, intervienen distintas personas. ¿Qué pasa más en un Assessment Center? Que se rigen todos por los mismos criterios. Homogeneidad. Todos vamos a ver competencias, indicadores, evidencias, registros y vamos a elaborar lo que es un manual del evaluador para que todo el mundo se rija por los mismos criterios, no cada uno los que piense o considere. Y siempre, siempre vamos a tener un criterio de puntuación para evaluar. Al final de un Assessment Center, con independencia de la técnica que apliquemos, vamos a tener una puntuación. ¿Qué ventajas tiene un Assessment Center? ¿Vale? Aquí hemos puesto algunas. Vamos a intentar explicároslos. La validez del contenido es una de las ventajas. El que haya equidad y homogeneidad. Y la experiencia de marca. Toda aquella persona o aquel candidato que participa en un Assessment Center bien estructurado, al final se crea con una experiencia de la marca o de la empresa a la que va a realizar este assessment de una forma muy positiva. El Assessment Center, si decimos que la predicción perfecta, es decir, el 100% de encaje con el puesto es el 100%, el Assessment Center bien hecho nos daría casi un 70%. Es decir, es una prueba que tiene una validez muy, muy potente en relación a otras pruebas y se complementa con el resto. No quiere decir que un Assessment Center sea incompatible con otro tipo de técnicas, ¿vale? Desventajas, pues la preparación es compleja. Preparar un Assessment Center bien hecho tiene su complejidad. Hay que dedicarle tiempo y revisar muy bien todo aquello que vamos a construir en lo que hemos denominado el manual del evaluador. Tiene altos costes, no es algo económico, al contrario, y requiere de actualizaciones periódicas. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros establecemos una serie de pautas o una serie de pruebas o una serie de dinámicas y las repetimos durante 5 años, las personas que vayan a esa empresa a realizar ese assessment ya puede que conozcan esto de una forma previa. Por lo tanto, requiere de actualizaciones periódicas. ¿Qué fases tiene un Assessment Center? Primero hay que definir, hay que analizar el puesto, ver qué funciones son claves, establecer un diccionario o un perfil competencial de lo que queremos incorporar y establecer lo que llamamos niveles ideales. En esta fase, en selección, muchas veces lo denominamos el valle persona, es decir, cuál es el candidato ideal perfecto que encajaría con este puesto. Y ahí empezamos a hacer el resto de fases. La fase de diseño, ¿qué indicadores observables vamos a ver? ¿Qué escala de evaluación vamos a establecer? ¿Qué pruebas o qué selección de pruebas vamos a decidir que son interesantes para ese proceso? Vamos a establecer lo que es una matriz de evaluación, que la vamos a ver en la parte final ahora. Y establecemos lo que es la logística y el dossier del propio evaluador. Pasamos a la fase más operativa, que es la fase de ejecución. La convocatoria, la presentación de objetivos, la presentación de qué pruebas se van a realizar, el consenso que tienen que tener los evaluadores y la validación. Para pasar a la última fase, que es la fase de decisión, donde se integran todos los resultados que se han obtenido de las pruebas y se emite un informe con la validación y puntuación de cada candidato. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Dudas? Muy bien. ¿Sí?
Vale. Vamos a ver qué tipo de pruebas nos podemos encontrar. Que son bastantes, Y es importante saber que en cada tipo de pruebas se busca una cosa determinada y diferente, ¿vale? Entrevista. Vamos a revisar indicadores de competencia, ¿vale? ¿Cuáles son los temas más críticos del perfil? Cuando hacemos una autoevaluación, son cuestionarios más abiertos. Aquí vamos a ver la motivación, ¿vale? La parte de motivación. Los test de capacidades son pruebas de rendimiento, miden aptitudes específicas, nos dan una baremación, una puntuación. Vamos a hacer simulaciones, nos vamos a exponer a situaciones y vamos a revisar cómo es nuestra capacidad para tomar decisiones, cuáles son los comportamientos que cada uno tenemos como más preferidos, como más habituales. Vamos a ver también lo que es un roleplay, interacción, ¿vale? Simulaciones, ejercicios en grupo, dinámicas en grupo, resolución de problemas. A veces te asignan un rol y otras veces no. Vale, más tipo de pruebas que os podéis encontrar. Un business case, ¿vale? Aquí vemos cómo analizamos, cómo tomamos decisiones, cómo argumentamos, cómo proponemos un debate. Una prueba bastante famosa, la bandeja de documentos. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Y ahora lo vamos a ver luego en detalle. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo planificamos? ¿Cuál es nuestro criterio para colocar según qué cosa, en qué lugar? Etcétera, etcétera. También utilizamos las pruebas gamificadas, que al final son juegos virtuales que analizan nuestro estilo competencial o nuestro estilo conductual de manera inconsciente. Son unas pruebas que están dando muchísimo resultado porque en realidad uno no se siente que lo están evaluando, está viviendo una experiencia normalmente bastante lúdica y divertida. Y luego otros tipos de pruebas, como pueden ser debates para defender ideas, el fact-finding, que se propone un caso concreto y de ahí tienen que salir toda una batería de preguntas. Y lo que se trabaja también mucho es la parte de pensamiento creativo. Estos son tipos de pruebas que os podéis encontrar dentro de un Assessment Center. Vamos a ver un poquito cada una de ellas para que veáis qué competencias van asociadas a cada una de las pruebas a las que os podéis presentar o afrontar y que sepáis qué es lo que van a estar evaluando. ¿Qué competencias os van a estar evaluando en ese momento? Elevator pitch, que no es más que presentarte, poner en valor tu candidatura. Las competencias que los evaluadores vamos a estar viendo es tu capacidad de comunicación. ¿Qué impacto tienes sobre el resto de participantes? Si cuando tú haces esa presentación transmites seguridad, transmites control, si tienes capacidad de persuasión y sobre todo autoconfianza. Cuando hacemos dinámicas de grupo, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Sobre todo, el trabajo en equipo, el liderazgo, cómo cooperas y colaboras con las otras personas que están participando de la dinámica, cómo te relacionas con el resto, si eres una persona flexible, si eres una persona más rígida. Y volvemos a lo mismo, la capacidad argumentativa de persuasión. Eso es muy importante. ¿Qué pasa con un business case? Aquí principalmente vemos la parte de análisis y la parte de presentación. ¿Qué capacidad tienes en un espacio de tiempo breve o concreto de analizar lo que te están exponiendo? ¿Cómo te organizas y planificas? ¿Cuál es tu visión estratégica? ¿Cómo lo comunicas y qué impacto causas en el resto? Esto, no te preocupes, esto que lo estamos diciendo de una manera muy rápida, en la parte que luego os contará Amparo, vais a ver de qué manera el evaluador observa según qué cosas y cómo anota una serie de indicios en función de todo esto que os estoy yo contando. Pasamos. La bandeja de entrada. La bandeja de entrada pues es tal cual lo veis, te dan un tocho así de documentos y tú tienes que ver cómo lo ordenas sin ningún tipo de pauta. Por lo tanto, la planificación, la organización, el análisis, el cómo resuelves problemas, el cómo tomas una decisión u otra y la orientación que tienes a la acción, la van a estar evaluando la persona que te esté pasando esta prueba. Un roleplay. ¿Habéis pasado alguna vez un roleplay? ¿No? Pues al final es ponerte en situación.
Yolanda, tú has pasado un roleplay. Tú has pasado un roleplay, igual que yo. Al final te tienes que poner en una situación y te tienes que meter en ese papel. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho en los perfiles de ventas. ¿Cuál es tu orientación comercial? ¿Qué orientación tienes hacia el cliente con los tipos de soluciones que aportas? Rodrigo, ¿o ahí? Igual. La capacidad de persuadir, de convencer, tu capacidad de negociación, de dirigir, de supervisar. Todo esto se ve en esta prueba. Entrevistas por competencias. ¿Habéis oído hablar de las entrevistas por competencias? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Habéis hecho, seguro. Al final son baterías de preguntas asociadas a una determinada competencia. Os hemos puesto un ejemplo. No vamos a leerlas todas, pero por ejemplo, para la habilidad interpersonal o de equipo, os vais a encontrar con preguntas como estas. ¿Qué experiencias has tenido trabajando en equipo? ¿Qué habilidades y cualidades personales has aportado a los equipos de los que has formado parte? Cuéntame la última vez que tuviste un desacuerdo con alguna persona. O cuéntame alguna vez en la que tuviste una situación difícil, ¿cómo la superaste con el resto del equipo? Cuando os hagan este tipo de preguntas, están evaluando una competencia determinada. Como esta, cualquier competencia que tú consideres o que el evaluador considere que tiene que ver para ese perfil en concreto. ¿Qué es importante en una entrevista por competencias? Aparte de conocer qué tipo de preguntas, porque cuando empiece con este tipo de preguntas vais a ver que realmente estáis viviendo una entrevista por competencias. La parte de autoconocimiento es muy importante que la tengáis clara, es decir, el que sepáis en qué sois buenos, el que sepáis cómo contar eso, el que tengáis un storytelling a la hora de contar y saber transmitir lo que queréis decir, porque lo importante no es que nosotros lo sepamos, es que sepamos decírselo a la persona que tiene enfrente, a la que tienes enfrente, que es realmente la que te tiene que dar la oportunidad de esa oportunidad de empleo a la que tú te estás postulando. Quiere decirse, para hacer una buena entrevista por competencias, y la que veremos ahora aún más, tenéis que partir de la base de vuestro propio autoconocimiento. Quien no se haya hecho un DAFO a día de hoy, le recomiendo que se lo haga. Tenemos que saber nuestras debilidades, nuestras amenazas, en qué somos fuertes. Toda esa parte es súper importante, porque cuando tú construyas tu discurso frente a un entrevistador, lo harás con mayor seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entrevista por valores. Que la entrevista por competencias y la entrevista por valores no son antagónicas, son entrevistas complementarias. ¿Qué diferencia hay entre una entrevista por valores y una entrevista por competencias? La competencia es medible, tú la puedes entrenar. La diferencia, de hecho, entre habilidad y competencia es el entrenamiento. Yo puedo ser muy habilidosa haciendo nudos marinos, realmente seré competente cuando en alta mar sepa qué nudo tengo que hacer en cada momento, ¿vale? Se entrena, se practica. El valor se tiene o no se tiene. No se mide. O lo tienes o no lo tienes. Por lo tanto, la entrevista por valores a la persona o a los consultores o a la empresa le va a servir para ver qué encaje cultural vas a tener. Y ahora os digo en qué consiste esto un poco. Y aquí partimos de la parte del autoconocimiento que os comentaba antes. Pásame, Amparo, please. ¿Qué es lo que pasa en una entrevista por valores? Primero, cuando se hace una entrevista por valores, el entrevistador la tiene que preparar previamente. Hay que conocer cuáles son los valores de la empresa y ver si encaja con los valores del candidato. Y solo así sabremos si hay ese encaje cultural, lo que se llama fit cultural. Cuando esto existe, la relación a largo plazo entre candidato y empresa perdura. Cuando esto no se da, están abocados al fracaso. Y esto, aunque os parezca increíble, se da cada vez más. La gente quiere trabajar en empresas con las que se siente afines. Y si no, no va a querer trabajar en ellas. ¿Sabemos cuáles son nuestros valores? Pues a veces yo creo que es una palabra o es algo que cuando nosotros lo afrontamos en las entrevistas, a veces la gente no sabe de qué estamos hablando.
Los valores, al final, son comportamientos y son creencias que todos llevamos en la mochila, ¿vale? Nosotros podemos decir que somos una persona totalmente respetuosa y luego que nuestro comportamiento no sea coherente con lo que estamos diciendo. Podemos tener valores que decimos que tenemos, pero realmente no los vivimos. Podemos tener valores enunciados, pero no vividos. ¿Cuándo los valores tienen coherencia? Cuando nuestros comportamientos son coherentes con lo que decimos que hacemos. Por lo tanto, cuando os preguntes con qué valores te identificas, pensar en un valor que sea importante para vosotros y asociarlo a una persona. Este ejercicio funciona muy bien. Por ejemplo, yo puedo decir, para mí, el valor de la honestidad. Me considero una persona honesta. ¿Por qué? Yo pienso en una persona que para mí represente la honestidad. Pues yo puedo pensar, por ejemplo, en mi madre. ¿Por qué digo que mi madre es una persona honesta? Porque es una persona que te dice con asertividad las cosas, aunque no te gusten, porque es una persona que con su comportamiento denota que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Una serie de comportamientos. Cuando estos comportamientos los trasladas a preguntas en una entrevista, tú te das cuenta si la persona vive ese valor o no. O lo tiene o no lo tiene. No lo puede entrenar. Seguimos. ¿Qué descubrimos cuando hacemos una entrevista por valores? Los valores que son importantes para el candidato, y al ser lo más importante para el candidato sabremos cuáles son sus prioridades ante determinadas circunstancias. Y podremos acompañarles en momentos vitales que sean importantes. Esto, ¿vale? Por lo tanto, nos va a dar muchos detalles de sus comportamientos. Como digo, no son contrarias, se complementan. Ejemplos de valores, que luego nos quedamos bloqueados. ¿Cuáles son los valores con los que te identifican? Pues soy buena gente. Eso no es un valor, ¿vale? Os ponemos algunos ejemplos para que sepáis, cuando hablamos de valores, aunque nosotros tenemos una dinámica con la que trabajamos con valores, para que lo sepáis, encontrar cuáles son los vuestros. Estos son algunos: autenticidad, integridad, empatía, compasión, coherencia, liderazgo, asertividad, humildad. Si decimos que somos esto, procuremos acompañarlo de comportamientos, porque las preguntas que os harán van a saber si lo tenéis o no lo tenéis. ¿Vale? Bueno, ¿hasta aquí qué os ha parecido? ¿Hay alguien por ahí? ¿Tenemos feedback? ¿Tenemos feedback? ¿Alguna pregunta? No me pregunta nadie. Digo, ¿qué? ¿Alguna pregunta aquí en la sala? ¿Y la empresa te proporciona sus valores? La empresa normalmente sí. ¿Sí? A veces están en su web, a veces están en la web de la propia empresa y otras veces no están. Y es la empresa que te los facilita. Y otras veces lo que hacemos es ayudar a las empresas a descubrir los suyos. Porque están. Los valores siempre están. Es la cultura organizativa. Es decir, contra la cultura, la estrategia no tiene nada que hacer si la cultura es la que es. Muchas veces los descubren. Les ayudamos a descubrirlos. Pero realmente cuando una empresa tiene integrados sus valores y hace este tipo de selección junto con la parte de assessment y el resto de pruebas, la selección funciona muy bien. Muy bien. Pues os voy a dejar, si no hay más preguntas, con Amparo, porque ahora llega el día en que pasáis las entrevistas y tenéis que afrontar un assessment. El día D y la hora H, el momento de la verdad, lo vais a vivir con Amparo. Y no te vayas, Yolanda. No me voy, me quedo. Venga. Solo quería recordar que la charla que vamos a dar hoy, que estamos dando, nos viene de la idea de que hace 16 años el CITE nos seleccionó a las dos para un proceso de selección de una multinacional y pasamos un assessment. Efectivamente. Y yo no me había visto en otra. Ojalá hubiera tenido una charla de estas que me hubiera dado pinceladas, porque yo solo veía gente que te miraba, gente así, como que no te miraba. Y vamos pasando ahí de mesa en mesa y nosotros de decíamos, mesas. ¿dónde vamos? Y allí coincidimos nosotros. Allí coincidimos y nos seleccionaron, también lo quería decir, lo pasamos en a las dos. Exactamente. Y nada, vamos a ver ahora, pues ese día que llegamos... Ese día que ya nos han citado, nos han dicho que vayamos a la Assessment Center.
Cualquier dudilla, Levantáis la mano. estaba la misma. Sí, la casa Era continuar. Ah, vale. Era Sí, así. era la misma. Sí, como había dos colgadas. Eso. A ver qué están viendo. Ahora está conectado. Vale. Tienes que levantar esta mano. Vale, Ya estamos aquí. pues eso, el momento de la verdad. Vamos a ver qué es lo que hacen y qué nos miden y cómo se prepara, ¿no? Esa logística de la que estábamos hablando. ¿Le das, Yolanda? Lo que nos vamos a encontrar será un número de participantes, entre 6 o 8, ideal. Puede ser que sean dinámicas más grandes, de 15 personas, ¿vale? Un máximo de 15 personas siempre. Número de observadores, de 2 a 10, ¿vale? Siempre cada candidato mínimo va a tener 2 observadores. Salas tendrán comunitarias y luego pues te irán sacando, según vayan avanzando las pruebas, te van sacando para hacer pruebas individuales, como puede ser el roleplay. La presentación de los evaluadores, esto es fundamental. Cuando estéis en una dinámica, en una Semen Center, estar atentos cuando hablan, quedaros con sus nombres, que vean esa proactividad por parte de los candidatos. Se os va a presentar el cronograma de la jornada. No podéis entrar a un sitio sin saber a qué hora vais a salir. Pues qué pruebas se van a ir viendo, qué descanso vais a tener, cómo se va a ir organizando. Material, si hiciese falta para alguna prueba. Los tiempos, esto es importante siempre, ¿vale? Para cada prueba os tiene que decir tiempos que tenéis para individualmente prepararla y luego en el conjunto. Y las pausas también que vais a tener. Os hemos querido poner un ejemplo de lo que es una sala de evaluación, donde los candidatos sois los circulitos de colores, ¿vale? La mesa redonda la hemos puesto y los candidatos sois los 6 que hay sentados. ¿Veis los evaluadores? Los tenéis de espaldas sentados, pero el que está de espaldas tuyo no es el que te está midiendo. Te está midiendo el que tienes más alejado y un poco así en transversal, ¿vale? Te van a estar midiendo 2 como mínimo, ¿vale? Esto os lo decimos que luego al final os daremos los tips, porque no vais a estar sentados mirando los evaluadores, vosotros a lo vuestro, pero sí que queríamos que lo vieseis, ¿vale? ¿Por qué están ahí y qué están haciendo? Ellos lo que van a buscar son indicadores. Indicadores, ¿qué es un indicador? Comportamientos clave observables, de forma directa, que están asociados a competencias. Y ahora veremos ese paso, ¿vale? Indicadores negativos, indicadores positivos, ¿vale? Un ejemplo, pues un candidato no interviene en las conversaciones del grupo. Uno positivo, interviene con argumentos y cambia de opinión al resto de compañeros, ¿vale? Es un indicador positivo. Pues hablábamos de la persuasión. La persuasión, sí, es muy importante, de según para qué competencia, ¿no? ¿Cómo identifican los evaluadores esos indicadores? Pues registran evidencias, ¿vale? Ahora explicamos. Aquí no se está evaluando, aquí el observador, el evaluador, va anotando lo que vas diciendo, lo que vas gesticulando, ¿vale? Toma nota de todo lo que digas o haga el candidato. Está pendiente de sus compañeros, es un ejemplo, ¿no? Pregunta al resto si está de acuerdo, anotaciones. Observan gestos y comunicación no verbal, también es muy importante.
que nos encontramos, es que lo voy a hacer. Un inciso. Un inciso de la comunicación no verbal. Ven aquí, Yolanda. Ay, sí, Un segundico. Un inciso de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal en una entrevista, en cualquier presentación que hagáis, tiene el peso de casi el 70%. Es decir, lo que decimos y el cómo lo decimos tiene menos peso de lo que decimos. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, en las dinámicas, en los assessments, va a tener peso la comunicación no verbal que vosotros hagáis ver. O sea, de esto tenerlo muy en cuenta. Nos hemos encontrado con gente en las entrevistas, así. Gente en las entrevistas que te cuenta, soy muy alegre, soy súper alegre. O sea, lo que tú dices no tiene nada de coherencia con lo que transmites. Darle mucha importancia a la parte de la comunicación no verbal porque tiene mucho peso. ¿Vale? Dicho esto, perdón. Bueno, pues eso. Van a ir apuntando todos los gestos y esa comunicación no verbal de la que hablamos. Si la voz es baja, si baja la mirada cuando habla, si interviene demasiado, si no escucha a los compañeros, si gesticula demasiado o sonríe en todo momento. Anotan cualquier tipo de mensaje relevante, ¿vale? Comenta que no está de acuerdo con sus compañeros. Lo van a ir anotando, o sea, van a ir tomando todas las cosas que van viendo. Y hasta el número de intervenciones, ¿vale? O sea, porque una persona puede tener, pues eso, la capacidad de liderazgo y en una de las pruebas, pues sí es el primero que se presenta, el voluntario, y en el resto de pruebas, nada. Pues todas esas indicaciones, indicadores, los van a ir anotando con el número de intervenciones. Os hemos querido poner un ejemplo de los criterios y formatos estandarizados que llevan los evaluadores, ¿vale? Esta sería una plantilla, solamente salen 2 competencias, de esos indicadores y esas evidencias, ¿vale? Trabajo en equipo, por ejemplo, ¿vale? La competencia muestra interés por los puntos de vista de los demás, comprende e integra las ideas de los demás, anima a otros a compartir, participa con aportaciones, ¿vale? Sobre estos indicadores, los observadores verán evidencias en lo que es el Assessment Center. Todo eso se va a ir trasladando a una matriz de evaluación. Os hemos querido poner un ejemplo para un perfil que nos piden 5 competencias, ¿vale? Y los evaluadores han estimado que van a hacer esas 5 dinámicas, pruebas, cuestionario de personalidad, test de actitud, dinámica grupal, análisis y presentación y entrevista de competencias. En esas 5 pruebas, como fuentes primarias para observar cada competencia, habrá algunas que sí y otras que no. Si veis las crucecitas, ¿vale? Serán las que directamente, por ejemplo, en el test de actitud, pues se va a saber, actitud con P, si esa persona tiene conocimientos financieros, ¿vale? Por eso sería una fuente primaria de observación. O en el análisis y presentación, que sería un business case, o en la entrevista de competencias, ¿vale? Y esta es la matriz de resultados que todas las pruebas van a ir dando después de evaluar, que eso lo veremos al final. ¿Entendéis? ¿Lo entendéis, dudas? ¿Sí? Recordad siempre que se van a buscar hechos, ¿vale? Comportamientos verbales y no verbales que se van produciendo durante la simulación. No confundir con opiniones, ¿vale? Los evaluadores tienen que estar a los hechos. Ejemplos: molestó a los demás durante la reunión, se mostró desorganizado a la hora de presentar sus recomendaciones, ordena los temas a tratar. Y opiniones podría ser pues, que parecía muy nerviosa, daba la sensación de estar ausente, de que no estaba atenta. No, aquí se van a ir a los hechos y luego ya evaluarán, ¿vale? Y ellos no juzgan mientras realizan la selección, evalúan con posterioridad. Digamos que este sería el análisis de lo que es un assessment, esta diapositiva. Hemos dicho que los observadores buscan indicadores, ¿no? ¿Y cómo los registran? Con esas evidencias. Y esto es un ejemplo de evidencias detectadas en un roleplay anotadas por un observador en su dossier. En un caso de roleplay, pues, de tema comercial y de ventas, pues esta persona negocia con éxito el margen, hace un estudio de competencias e histórico del cliente, consigue que el cliente acepte haciendo una propuesta de mejora, le cambia la idea, mantiene una actitud calmada durante todo el proceso, porque en los roleplays a veces
fuerzan situaciones, te ponen vamos, en puntos que ni esperas, ¿vale? Y bueno, pues este para mí lo ha hecho muy bien, ¿vale? Esas evidencias, ¿dónde nos llevan? ¿A qué indicador? Lograr acuerdos de beneficio mutuo. Y ese indicador nos da la competencia de negociación. Esta chico o chica en negociación, pues estaría bien. Una competencia alta. Una competencia muy alta. Después de todo eso, ¿cómo es el proceso de evaluación? Después de tener todo anotado, pues lo primero que hacen cada uno es agrupar y categorizar. Los evaluadores adjudican las frases anotadas a un indicador. Agrupan los comportamientos asociados a una competencia o habilidad. De ahí calibran y se van a la matriz de valoración. Puntúan, ¿vale?, la cantidad de comportamientos que se hizo en relación a las oportunidades, lo que decíamos antes. Si la iniciativa se ha visto de 5 pruebas en una, pues no sería tampoco destacada, ¿vale? Y por último, integran y consensuan, ¿vale?, con el resto. Contrastan las evidencias recogidas. Si mi compañero y yo teníamos al mismo candidato, pues nos ponemos a charlar sobre él, tú qué has anotado, tú qué has puesto, ¿vale? Y ponderan los comportamientos para así tomar la decisión. Llegamos a la parte final, que nos saldría una matriz de evaluación de cada candidato y unas medias y una ponderación que nos daría el total del candidato sobre esas competencias que se han evaluado. Sería la suma. Sería la suma sin las medias, según si la fuente es primaria o secundaria, tiene más importancia la competencia. Y bueno, las recomendaciones que os queríamos dar, ¿vale?, para un assessment center, que lo que sí, lo que no, ¿vale? Cuando vayáis, que vayáis con una actitud positiva, que prestéis atención a las explicaciones, muy importante. Tomar notas si fuese necesario, o sea, llevar vuestro boli, vuestra libreta, que eso ya dice cosas, si lo lleváis ya desde casa. Si tenéis dudas, preguntar. Prestar atención al resto de compañeros, saber sus nombres, ¿vale?, cuando os dirijáis a ellos, que eso también llama mucho la atención. Que seáis naturales, que estéis tranquilos y os mostréis auténticos, porque es que se ve cuando estáis forzando las cosas, cuando no es un estado natural de comportamiento, ¿vale? Y lo que no, por favor, lo que no estéis pendientes de los evaluadores. A ver si esta sesión ha sido peor de lo que queríamos. Que sepáis que están haciendo su trabajo, pero que vosotros habéis ido allí a demostrar lo que valéis, ¿vale? No estéis pendientes de ellos. Además es que se nota, nos damos cuenta cuando estáis pendientes. No prestar atención a los compañeros en las pruebas. Pues no, hay que estar atentos con la mirada, estando con una comunicación directa. Forzar situaciones o comportamientos que no son de vuestro estilo natural, no lo hagáis, ¿vale? Porque lo podéis aguantar en una prueba, pero en el resto seguro que al final metéis la pata. No tener autocontrol, tener cuidado, no os paséis de listos. Esto sería un poco así. Tener cuidado y medir bien los comportamientos. No interrumpáis a los compañeros y a los evaluadores. También se nos dan casos donde hay una persona que siempre te está interrumpiendo, no deja que los demás terminen de hablar, ¿vale? Y luego que no representéis un papel, que seáis auténticos, que vuestro talento se tiene que ver de forma natural, no os obliguéis. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Chicos. Pues nada, por mi parte y Yolanda. Hasta aquí lo que os queríamos contar. Ahora lo que vosotros nos queréis preguntar. No sé si habrá preguntas, Cristina, o las pasarán Muchas después. gracias. Sí, vamos a hacer alguna pregunta por el chat O aquí. o animamos a los que están en la sala a lanzar alguna José, o que abráis José. micros y nos preguntéis. Pregunta de Gonzalo, venga. Bueno, yo participé sin saberlo porque realmente no sabía que era un assessment center. Participé en uno en IKEA, en Málaga. Y realmente llegué allí sin tener ni idea. En el momento creí que era una entrevista de grupo, grupal, como yo lo llamaba. Y el tener una persona observándote todo el rato, o que realmente te hace ponerte un poquito nervioso porque estás pendiente sin quererlo, estás pendiente de esa persona porque te das cuenta quién es y al final es difícil de tener el autocontrol o no estás pendiente de esa persona y es
desde mi experiencia personal, la única vez que la he vivido, pues tengo esa experiencia que me puso nervioso tener una persona delante. Que te estuviera evaluando, Claro. que te estuviera observando, sobre todo si no sabes a lo que vas. Claro, no tenía ni idea a lo que me iba a enfrentar. Es normal, es lo más normal del mundo. Es normal, pero vamos, que ya sabes a lo que vas. A partir de ahora no te puede pasar, ¿vale? Y piensa que nos va muy bien cuando la gente se piensa que está jugando, ¿vale? Sobre todo ahora en edades así como las vuestras, son juegos. Vamos a jugar, venga, compañeros nuevos. Voy a ver quién son estos compañeros. Cuando ponen los cartelitos con los nombres, lo primero que hay que hacer, el foco en los nombres. Porque cuando tú te vayas a dirigir a la siguiente dinámica, nos llama la atención a los que estamos de que os llaméis ya por vuestros nombres y tal. O sea, de verdad, que jugando, porque así los nervios se aplacan y sois en estado natural, como os comportáis. Y otra preguntilla. Yo soy una persona que hablo mucho y que no me cuesta trabajo empezar una conversación. Hay momentos en ese caso que me encontraba que no sabía si dejar a la otra persona hablar, callarme, decir, bueno, me voy a callar porque si no voy a hablar más que los demás. Pues sí, Hay que equilibrar. Es decir, tú tienes que intervenir, tienes que dejar patente lo que tú quieres decir, lo que quieres contar, pero el tiempo no es solo tuyo, es de todos. Por lo tanto, es decir, tienes que equilibrar, porque lo mismo no llegar que pasarte puede ser igual de perjudicial, entiéndeme. Por lo tanto, tú tienes que dejar patente lo que quieres decir y tienes que participar de la prueba, pero no eres el único que está. Y eso a veces también uno se tiene que frenar en algunas circunstancias, eso sí. Muy importante lo que ha dicho Amparo. Lo más importante es ser uno mismo, no representar ningún papel. Estamos aprendiendo constantemente. Si una dinámica o un assessment center nos sale mal, que nos sirva para hacer el siguiente mejor. Es decir, mi recomendación, y esto lo decimos siempre nosotras también, cuando tú te salgas de una entrevista, cuando tú hayas ido a una entrevista, cuando hayas pasado una serie de pruebas, anota las cosas que has hecho. Anótalas, revísalas, reflexiona sobre ello y que eso, cuando dentro de 3 semanas, dentro de un mes tengas otra, que te sirva de aprendizaje. Porque eso al final, volvemos a lo mismo, es conocerse uno mismo. Ni somos buenos ni malos en todo. Somos buenos en unas cosas y regulares en otras. Y se entrena, se practica. Sí. Todos hemos estado, yo también he estado en el otro lado, tampoco hace tanto. He estado en el otro lado, hago entrevistas, 1000, y me han hecho también. He estado en dinámicas, muchas. Pero eso forma parte del juego. No es ninguna trauma que salgas de un assessment center y se te haya dado fatal. Porque es lo normal cuando haces el assessment center. O cuando llevas muchísimos años en hacerlo. Tú tienes un trabajo, llevas 20 años en un trabajo y ya tienes que afrontar una entrevista. Pues eso también tiene su fase. O sea, que por esa fase pasamos todas. A ver si nos quiere preguntar alguien de al otro lado. Es que a este lado yo tengo una pregunta, mientras por el chat nos llega alguna. 2 cosas. Bueno, una es lo habéis dicho, ¿no? Prepararse bien, que animéis a los que hoy os están escuchando a que busquen información sobre la empresa y demás, si ahora os lo queréis contar. Y luego otra cosa, ¿cómo nos enfrentamos a un assessment center que no sepamos la empresa que os pueden contratar a vosotros tenéis amplia experiencia con empresas de múltiples sectores y a veces seguramente os pidan un assessment center y no se diga para qué empresa es? ¿Cómo nos podemos enfrentar como candidatos a esa situación? Y luego eso que les incidáis por el otro lado en conocer a la empresa antes de acudir a la assessment o a otro proceso de selección. La primera parte te la voy a contestar yo y la segunda te la voy a contestar Amparo. Cuando vayáis a una entrevista, evidentemente tenéis que prepararos. Yo lo digo siempre, pero no me voy a cansar de decirlo. Si tú no preparas una entrevista, no pasa nada. Estás preparado para fallar y lo vas a hacer fatal. Pues ya está, tú esto lo asumes, te lo interiorizas y te lo llevas a tu casa puesto. Ahora bien, si tú vas a hacer una entrevista, tienes que saber la vacante, las características, mirarte bien la oferta a la que te estás postulando, qué serie de tareas te están pidiendo, qué formación te están pidiendo, qué van a querer saber de ti cuando vas a la entrevista, eso. Y luego, informarte de la empresa a la que vas, siempre ver qué dice el mercado de esa empresa. Ahí tendríamos para dar otra charla de otra hora hablando de
que es marca empleadora, de lo que va buscando la gente, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que cuando tú te sientes y te digan, ¿qué conoces de nosotros?, no digas aquello de, es que parece que me suena. No, no, no parece que te suena. Vayas con información, oye, he visto que sois referentes en el mercado, que os dedicáis a esto, que habéis sido premiados a eso, es decir, que vayas con ese interés, porque si tú denotas ese interés, va a ser recíproco, va a venir de vuelta. Por lo tanto, cuando tengáis un día para hacer una entrevista, prepararla concienzudamente, porque es una oportunidad de empleo y lo tenéis que hacer muy bien. ¿Que luego no va tan bien y tenéis que hacer ese aprendizaje del que hablábamos antes? Perfecto. Pero tenéis que ir preparados. No solo en la parte de conocer vuestro currículum y de saber lo que podéis aportar en valor de vuestra candidatura, sino del sitio o la casa a la que vais, el lugar al que vais. Es necesario que os informéis. Y hoy es fácil hacerlo. ¿Vale? Sí, sobre cuando vas a un assessment y no sabes la empresa, bueno, sabrás el puesto, o por lo menos la vacante, pues ir a esas competencias, analizar y buscar esas posibles competencias que pueda tener. Un puesto de vendedor, un puesto técnico, irnos ahí y prepararnos esas competencias. Porque las competencias también se pueden trabajar, ¿eh? No, bueno, de hecho se trabaja, no vienen en el ADN, ¿vale? Muy bien. Y otra cosa, ¿qué es lo que puede pasar si tú pasas un assessment center, descubres la empresa, o te encanta o no? Tú es tu decisión. A ti te pueden seleccionar, pero si te dice la empresa y no te gusta, puedes no ir. La decisión es de uno. Más cosas. Ha quedado por ahí. A ver, aprovechar preguntas que tengáis que hacer a Yolanda y Amparo. Ya nos lo ha dicho al principio, ella, sus clientes son empresas de múltiples sectores, entonces podemos tener información o anécdotas que nos cuenten ellas de primera mano y por eso queríamos que estuviesen aquí con vosotros en este webinar de Otoño con el CIPE, así que os animamos a que hacéis vuestras preguntas. A ver, yo quería hacer una pregunta. Dinos, Ana. Venga, quería saber si cuando ellas hacen una entrevista por competencias, cuando le preguntan al candidato, entiendo, como nos ha estado hablando, el candidato tiene que demostrar cuáles son sus comportamientos que realmente al final demuestren que tiene esa competencia en concreto. Entonces, la pregunta es, ¿el ejemplo que vosotros le pedís a los candidatos de su comportamiento debe de ser algo relacionado con el empleo? ¿O pueden poner ejemplos de su vida personal? ¿Qué consideráis vosotros que es más importante? Claro. No sé si... Sí, te has explicado perfectamente. Es Ana, ¿no? Sí. Ana, te has explicado perfectamente. Va a depender del perfil a cubrir y de la edad del candidato. Es decir, si estamos buscando un perfil junior o un perfil donde se requiera menos experiencia, los comportamientos o las experiencias que él o ella nos vaya a contar sobre una situación concreta van a ser menores. Por lo tanto, se adapta a la entrevista por competencias. No solamente me puedes poner ejemplos de situaciones de empleo o de situaciones que hayas tenido en tus anteriores empleos, sino situaciones de tu vida personal. Por ejemplo, una pregunta que a veces hacemos es ¿cómo has resuelto una situación difícil? ¿Vale? Para ver esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, esa parte. A veces no son temas laborales, son temas personales. El tema del COVID, te voy a poner un ejemplo en real, nos ha hecho trabajar a todos una serie de habilidades o de competencias para vivir esta situación que hemos vivido tan difícil. El cómo tú has afrontado el COVID o esos meses de confinamiento de una determinada manera u otra me dice mucho de cómo puedes ser habilidoso para según qué cosas. Y no estamos hablando de un tema laboral, estamos en una cosa muy concreta. Por lo tanto, se puede hacer en los dos sentidos y va a depender un poco del perfil o de la experiencia que necesitamos para cubrir esa vacante. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Gracias, Yolanda. Nada. Dale otra diapositiva que te damos aquí. Ah, sí. Así que nos cambiamos. Cuéntaselo tú. No. Yo digo. No, cuéntaselo tú. Bueno, os queríamos también decir que hoy estamos en calle de Sifonte Gallego 10.
Pero a partir del lunes vamos a estar en calle Tesifonte Gallego 14, pasaje primero A. Vamos a trasladarnos, ¿vale? Pues lo digo por si nos queréis encontrar y ubicar físicamente en algún momento. Vamos a cambiar de esta dirección al número 14, o sea, dos números un poquito más para adelante, ¿vale? Y tenéis vuestra casa para lo que queráis. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? ¿Os animáis? ¿En la sala alguna pregunta? Bueno, pues nada. No quedó todo claro. Está quedado claro. Pues nada, si no hay preguntas, os agradecemos de verdad una vez más vuestra presencia aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha y en estos días de otoño con el CIPE. Muchas gracias. Mil gracias. Y nada, les tenéis a golpe de clic o donde os han dicho en Albacete. Sus oficinas nuevas en Albacete, Tesifonte Gallego 14. Efectivamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós, gracias.